Seguimos dando seguimiento al asilo político que el gobierno de Nicaragua ha otorgado al expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Vamos a recapitular en este momento cuando también vemos imágenes que nos llegan en directo desde la Embajada de Nicaragua en Panamá. En mi mano tengo la carta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. Voy a pasar de inmediato a leer textualmente lo que indica. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua saluda cordialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá en referencia a la situación jurídica política del expresidente de la República de Panamá, señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Al respecto, este ministerio transmite que el expresidente Ricardo Martinelli solicitó asilo en la Embajada de la República de Nicaragua en Panamá por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad. El Estado de la República de Nicaragua transmite que de conformidad con la Convención sobre Asilo de 1928 y la Convención sobre Asilo Político de 1933, ratificada por nuestro país y reconociendo que el asilo es una institución de carácter humanitario y que todas las personas pueden estar bajo su protección sin distingo de nacionalidad, el gobierno de la República de Nicaragua ha decidido otorgar asilo al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, expresidente de la República de Panamá. En tal sentido, el gobierno de Nicaragua solicita al gobierno de la República de Panamá brindar las seguridades para la pronta salida y traslado humanitario del asilado Ricardo Alberto Martinelli Berrocal hacia el territorio de la República de Nicaragua. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua reitera al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá las muestras de su consideración, es lo que indica esta carta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. Mientras tanto, también se dan algunas reacciones en este momento. Vamos de inmediato a establecer el contacto con Linda Aparicio. Ella permanece en los predios de la Embajada de Nicaragua y precisamente nos tiene información actualizada a esta hora. Linda, ¿qué tal? Bienvenida. Efectivamente, continuamos acá en la sede de la Embajada de Nicaragua en Panamá, donde esta tarde se ha confirmado que el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, ha decidido refugiarse en esta instancia para evitar ser aprehendido y llevado al Renacer a cumplir esa condena de 10 años y 8 meses de prisión. ¿Qué ha pasado en estos instantes? Bueno, se ha visto la llegada de algunos de los abogados del expresidente Ricardo Martinelli. Más temprano habían llegado la señora Shirley Castañeda, también Jessica Canto y su vocero Luis Eduardo Camacho, pero acaba de llegar también Roniero Ortiz y Alfredo Vallarino acá a estas instalaciones de la Embajada de Nicaragua, donde desde esta tarde también se mantienen apostados la prensa nacional y extranjera. Lo que le podemos manifestar que acá se han puesto un poco molestos son los propios funcionarios de la Embajada de Nicaragua, quienes han empezado a lanzar agua a los periodistas que se encuentran haciendo su trabajo acá en las afueras de la embajada. Ellos se han puesto molestos y han empezado a lanzar agua a los camarógrafos, a los fotógrafos que están tratando de llevar esa cobertura cuando el régimen de Nicaragua ha decidido otorgarle ese asilo al expresidente Ricardo Martinelli, condenado a 10 años y 8 meses de prisión por blanqueo de capitales en el denominado caso New Business, caso que data de varios años, que inició su investigación en el año 2017 cuando fungía la ex procuradora Kenia Porcel en el cargo y el expresidente Juan Carlos Varela en ese entonces, y que se llevó entonces una larga investigación y un largo proceso donde la defensa del señor Martinelli presentó innumerables recursos ante la Corte Suprema de Justicia, pero la Sala Penal recientemente puso punto final a este caso, negándole una casación y confirmando así esa condena de 10 años y 8 meses al expresidente Ricardo Martinelli, que por constitución lo saca de la jugada política cuando él pretendía volver a llegar a la presidencia de la República. Es el informe, vuelvo con ustedes. Bien, te agradecemos, Linda, actualizándonos precisamente la información que se genera desde la Embajada de Nicaragua en Panamá. En este momento también tenemos contacto con Guadalupe Castillero, se encuentra con el abogado Francisco Carreira para dar precisamente las primeras reacciones en torno a la situación de asilo político otorgado al expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Contigo, Guadalupe.
noticia del momento, por tanto, los ojos del país están puestos en la Embajada de Nicaragua en Panamá, en donde se confirma que el expresidente se encuentra en este momento luego de que Nicaragua comunicara oficialmente a Panamá que le ha otorgado un asilo político al expresidente Ricardo Martinelli, para conversar de las implicaciones que trae esa noticia que se conociera. Hace pocos instantes está con nosotros Francisco Carreira, él es especialista precisamente en materia internacional. ¿Qué procede después de esta notificación de Nicaragua a Panamá? ¿Es inmediato o debe Panamá dar un paso posterior a que esto, antes de que esto se cumpla? La nota de Nicaragua tiene dos propósitos. Primero, informar al gobierno panameño de que se ha concedido un asilo político al expresidente Ricardo Martinelli. El segundo sentido de la nota es solicitarle a Panamá el documento por medio del cual el presidente Martinelli puede salir de Panamá a Nicaragua. Se llama salvoconducto. Eso es lo que Panamá tiene que emitir. No hay un periodo específico para que esto se conteste, pero esa es la vía diplomática. Panamá puede revisar esto y creo que es lo que el gobierno ahora debe hacer, revisar esas condiciones y conceder o no el salvoconducto. Dado que no hay un periodo específico para que Panamá tome esa decisión y tomando en cuenta todas las consideraciones al respecto del expresidente Ricardo Martinelli, que es una persona que ya está condenada en firme a 10 años y 6 meses de prisión, ¿qué especie de protección le otorga su estancia en este preciso momento en la Embajada de Nicaragua en Panamá? Bueno, él tiene un estatus de asilado político en la embajada, más o menos el mismo estatus que tenía el general Noriega cuando estaba en la embajada de la Santa Sede aquí en Panamá. En su momento no puede ser arrestado, no puede ser notificado de ningún documento. Él en este momento es un asilado que es huésped de la embajada de Nicaragua en Panamá. Y es lo que está solicitando es que se le permita viajar a ese país a través del salvoconducto, que es lo que vamos a ver ahora, cuáles son las consideraciones del gobierno panameño para aceptar o no emitir ese salvoconducto. A la espera de esta decisión del gobierno panameño, ¿cuál sería la mejor salida, la mejor vía a nivel internacional para la marca país? ¿Otorgar o no este salvoconducto que permita o no la salida del expresidente? Mira, yo creo que históricamente Panamá ha sido un país que ha recibido muchos exilados. Hemos permitido que muchos exiliados aquí vengan, el caso del presidente de Bucaram, presidente de Guatemala, el caso de Haití, el Shah de Irán. Todas estas personas vinieron aquí en un momento dado con un asilo diplomático. Somos un país que ha hecho esto y yo creo que Panamá debe mantener su neutralidad, por decir esto de alguna manera, en donde estamos permitiendo que la figura del asilo político funcione. En este caso, pues no estaremos todos de acuerdo con que el presidente Martinelli, si se quiere, sea trasladado a Nicaragua con un asilo político en estas circunstancias, pero es lo que el gobierno tiene que aceptar y decidir. Por último, es inevitable preguntarse o que sea llamativo el lugar que ha elegido el expresidente Martinelli para asilarse, Nicaragua, con todas las críticas que le valen en el sistema internacional a ese país. ¿Por qué cree usted que fue Nicaragua? Bueno, yo creo primero porque es una dictadura, hay una sola persona que es la que toma las decisiones, que es el presidente Ortega. Por el otro lado es un país de habla hispana y está cerca de Panamá. Gustavo, con esta información regreso contigo, por supuesto, los detalles completos de esta noticia en nuestra edición estelar a las 6 de la tarde. Soy Guadalupe Castillero, regreso con ustedes. Bien, agradecemos entonces a Guadalupe Castillero dando las primeras impresiones con el abogado Francisco Carreira en torno al asilo otorgado al expresidente Ricardo Martinelli, pero seguimos precisamente buscando esas opiniones de los expertos en esta materia y en este momento vamos a establecer el contacto con Julio Linares, él es también jurista, para que nos dé su parecer en torno a la situación que está atravesando Ricardo Martinelli una vez ya ha sido aceptado con el asilo político por parte del gobierno de Nicaragua. Bienvenido.
Sí, reiteramos, tenemos en línea telefónica a Julio Linares, es abogado, para que nos dé su parecer, sus conocimientos en torno a las leyes, para conocer precisamente qué va a continuar una vez ya el gobierno de Nicaragua le otorga este asilo político al expresidente Ricardo Martinelli, que, si bien lo mencionaba nuestra compañera Linda Aparicio, ha sido condenado a más de 10 años de prisión y también a pagar una multa que sobrepasa los 19 millones de dólares por el caso New Business. Precisamente, Julio Linares está en línea y nos tiene su reacción inmediata. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, efectivamente, le escuchamos. Gracias, es que estoy en speaker en la calle, así que vamos a ver qué podemos decir sobre el particular. Para mí lo que aplica en este momento sería la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, y yo traería a colación dos artículos interesantes. Uno es el artículo 4, que dice así, y escúchenlo bien: corresponde al Estado asilante, en este caso sería Nicaragua, la calificación del delito o de los motivos de la persecución. Y esa calificación es la que te dice si un delito es común o un delito es político. Yo apuesto lo que sea que Nicaragua va a señalar que el delito que se califica para el señor Martinelli es un delito político, y al ser un delito político, según el Estado asilante que es Nicaragua, Martinelli tendría que dársele el asilo. Ahora bien, está el artículo 3 de la propia Convención de Caracas que dice así en parte, y lo paso a leer: no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes. Es decir, que a pesar de que existe en esta convención la calificación del Estado asilante de decir que se trata de un delito político, también el artículo 3 señala que espérate, uno le puede dar el calificativo de político a personas que al momento de solicitar ese asilo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes, que es precisamente el caso del señor Martinelli. Es más, si me voy también a la Convención de los Derechos Humanos de diciembre del 48, cuando establece que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país, agrega lo siguiente, y escuchen bien: este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. En conclusión, yo considero que el gobierno panameño tiene que ser firme en este momento. El gobierno panameño, en base al artículo 3 de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas, debe decirle al gobierno nicaragüense el por qué los delitos por los cuales se ha condenado al señor Martinelli no son delitos políticos, sino que son delitos comunes. Yo creo que ese sería el paso que debe dar el gobierno panameño, dar esa explicación, y en base a eso ya vendrá cómo va a contrarrestar Nicaragua a ese mensaje. Linares, si le da estas explicaciones el gobierno panameño al de Nicaragua, ¿podría revocarse este asilo político? No necesariamente, para nada. Es más, lo más probable es que no lo revoque. Pero entonces es cuando allí se inicia un proceso digamos de negociación, digamos de un proceso donde Panamá debe demostrar que tiene la suficiente fuerza diplomática para que a nivel geopolítico, por lo menos regional, pueda convencer a los demás estados, y en ese contexto se pueda decidir y presionar a Nicaragua de tal manera para que entonces no acepte el asilo o el posible asilo de una persona
que ha sido condenada por delitos comunes. Aquí lo que viene es un rejuego diplomático, porque sí, la pregunta tuya fue muy buena. Nicaragua podría revocarlo, pero probablemente no lo va a hacer. Nicaragua es un país, para mí, autoritario, es una dictadura, y ellos son los que mandan y deciden qué hacer y no hacer. También a través de redes sociales, ahora hay un debate por si Panamá está obligado o no a otorgar ese salvoconducto para que el señor Ricardo Martinelli pueda salir del país. ¿Está o no obligado el gobierno panameño a darle este salvoconducto? Lo que sucede es que si nos vamos al artículo 4, que dice que el Estado asilante es el que califica el delito, ya sea como común o como político, bajo una interpretación estricta de ese artículo en solitario, definitivamente que los que estén a favor del señor Martinelli van a decir que Panamá está obligado. Sin embargo, insisto, en base al artículo 3 existen posiciones por el hecho, en el sentido de que Panamá puede mandar el mensaje de que no se trata de un delincuente, de un delito político, sino de delitos comunes. ¿Por qué? Porque el señor Martinelli ha solicitado este asilo en el momento en que ya había una condena, por decirlo así, frente a los tribunales competentes. Así que va a haber definitivamente el derecho internacional, a veces el derecho consuetudinario no es exacto, y entonces es cuando vienen las relaciones entre estados. Y voy a poner un ejemplo que sucedió hace 30 años, cuando la invasión hubo una serie de elementos que estuvieron asilados en embajadas, y estamos hablando de asilos que duraron 3 años. Al final Panamá tuvo que dar el salvoconducto después de 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque en aquel momento, lamentablemente, los países latinoamericanos estaban en contra de Panamá, estaban en contra todavía criticaban a Panamá por la invasión, y Panamá, por el hecho, por una realidad geopolítica regional de aquel momento, después de varios años, 2 o 3 años, concedió los salvoconductos. Varias de esas personas regresaron, cumplieron sus penas, otras no regresaron, otras nunca han llegado al país y han vivido un exilio dorado en países vecinos. Una pregunta, señor Linares, también que salta a la vista y que se hacen muchos panameños a esta hora. Una vez el expresidente Ricardo Martinelli llega a la Embajada de Nicaragua y se le otorga este asilo, la pregunta es, ¿se puede detener al expresidente Martinelli una vez ya se le ha dado ese asilo político? No. ¿Cabe la posibilidad, porque muchos panameños se lo preguntan, no tienen conocimiento de las leyes en este momento, para que nos aclare precisamente ese aspecto? La respuesta es no. El derecho internacional ahora, en este momento, me estoy enterando en este momento que ella está en la Embajada de Nicaragua, porque esto como que acaba de pasar. De ser así, él no podrá ser detenido. Él está bajo el amparo de un país extranjero, de un país hermano como Nicaragua, independientemente del gobierno que esté liderando ese país, y él no podría ser detenido. E incluso si al final del camino el gobierno panameño decide acepta el asilo que le está otorgando Nicaragua, lo que se haría es darle un salvoconducto para que el señor Martinelli tome su avión y se lo lleven a Nicaragua. Pero sí, bajo las reglas del derecho internacional no podrá ser detenido. Señor Linares, en el supuesto, vamos a hablar en un supuesto de que ocurra que el gobierno de Panamá otorga ese salvoconducto para que el expresidente salga del país. En ese traslado de la embajada al aeropuerto, ¿cabría la posibilidad de que en ese momento sí pudiera ser arrestado? No, tampoco, porque precisamente el conducto es para eso, es una protección diplomática. Entonces, él va a llegar al aeropuerto y va a ser enviado al país, en este caso a Nicaragua. No, tampoco puede ser detenido. Lo que puede hacer Panamá posteriormente, sí, es pedir la extradición
extradición, y ya veremos si Nicaragua la ve, o el país que sea, si es que decide irse a otro estado. Panamá posteriormente sí podrá pedir la extradición, pero definitivamente, en base a las reglas de la diplomacia, el señor no puede ser detenido teniendo asilo político, y tampoco puede ser detenido a otro inmueble, del inmueble donde está, a otro inmueble o al aeropuerto para irse a Nicaragua. Señor Linares, por último, también quisiéramos conocer su parecer, sus conocimientos en torno a las leyes. ¿Considera usted que las autoridades han actuado de manera tardía una vez se conoce que no se había admitido el proceso de casación presentado por la defensa del expresidente Martinelli para ejecutoriar precisamente la condena de 10 años y algunos meses? Bueno, más que una actitud tardía, yo lo que tal vez me llama la atención, y ahí tengo que entrar en el tema de la ley electoral, lo que me llama la atención es que habiendo una prohibición constitucional de pleno derecho, artículo 180 de la Constitución, que le impide a una persona que ha sido condenada por delitos comunes y a una pena de prisión de más de 5 años, eso es pleno derecho. A mí lo que me llama la atención es que la norma electoral permita que haya un proceso administrativo. Para mí ese proceso administrativo no tiene ningún sentido, porque la Constitución es clara, y no solamente hay un proceso administrativo, sino que cabe una apelación. Y yo me pregunto, ¿una apelación a qué? Una apelación a la no admisión de la casación por parte de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Eso, a mi opinión personal, es un absurdo. Lamentablemente, la ley está redactada de esta manera, habrá que cumplirla, pero no le veo ningún sentido. Y puede ser que esto que te acabo de decir es lo que tú interpretas como una especie de, no sé, de demora o que no actuamos de manera inmediata.